Este era un mundo gobernado solo por mujeres, hace unos 300 años desde el tiempo actual, cuando una mujer, como la nueva reina demonio, declaró a todos sus sirvientes que los hombres debían obedecer a las mujeres. Además, debían arrodillarse ante ellas y adorarlas. Desde entonces, las reglas del mundo comenzaron a cambiar. En una prisión, un hombre estaba detenido, con los brazos y las piernas encadenados y los ojos cubiertos. Una chica se reía porque parecía estar atrapado en una posición vergonzosa y también porque lo notaba nervioso. Se aprovechó de él en ese estado, riendo al ver cómo reaccionaba desesperadamente, pero él no podía hacer nada para evitar la situación. Esa era su condena, después de todo, había desafiado a su ama e intentado escapar, y ahora terminaba en esa situación. Era un crimen muy grave, y por lo tanto, él, siendo un hombre, debía ser castigado adecuadamente por sus acciones. Así que ella tomó un arma enorme que parecía unas tijeras, decidida a cortar lo que lo hacía un hombre. Él se retorció desesperadamente, pero ella solo se rió, preguntándole si estaba listo para la experiencia. Aún así, la experiencia tuvo lugar, y el hombre gritó, provocando más risas de la chica, que se deleitaba con toda la escena. Era casi la 100ª vez que lo hacía, siempre era maravilloso apreciar la escena y cuánto la disfrutaba de esa manera. Luego el tiempo avanzó hasta Grezo, en la unidad de enfermería, donde había un anciano llamado Jesús. Sentía dolor en las caderas por el clima horrible, y pronto otra persona se acercó al encontrarlo. Era Miguel, alguien que trabajaba en esa unidad. Pero Jesús ni siquiera sabía por qué estaba allí en primer lugar. Miguel dijo que era la 6ª vez que le hacían la misma pregunta y le preguntó por qué siempre seguía caminando cuando el clima estaba tan mal. Era un lugar demasiado peligroso, debería regresar a su habitación y descansar en lugar de quedarse allí. Jesús le preguntó si estaba ocurriendo algún evento, y Miguel, después de quejarse por haber sido llamado con el nombre equivocado, le explicó lo que pasaba. Al parecer estaban reclutando esclavos, y el grupo convocado tenía un gran poder también. No les importaba ser llevados al límite. Esa era la nueva vida bajo el dominio de la supremacía femenina, la decisión de la reina demonio más reciente. No tenían otra opción más que seguir obedeciendo. Miguel suspiró, después de todo, esa misma conversación ya se había repetido unas 6 veces, pero era inevitable. Nacer hombre significaba inevitablemente convertirse en un perdedor en la propia vida y estar a merced de las mujeres. Hombres y mujeres estaban luchando entre sí, era lamentable de ver. Miguel comentó que había oído que en su era se suponía que debían vivir en paz. Si Jesús todavía estuviera en servicio, este mundo probablemente sería muy diferente de lo que era ahora. De repente, un gran rayo atravesó los cielos y Jesús abrió los ojos de par en par, empujando a Miguel fuera del camino. El trueno cayó justo donde el anciano había estado, dejando a Miguel atónito e incapaz de entender lo que había pasado, pero preocupado por el anciano corrió a ver qué había sucedido, temiendo por él, ya que lo había protegido de una situación posiblemente peor. Aliviado, Miguel encontró a Jesús tranquilo después de todo, pero el viejo se rió porque todo había sido literalmente impactante. Sin embargo, el rayo solo hacía cosquillas comparado con lo que había sufrido en el pasado, y de repente lo que antes era un anciano se transformó nuevamente en un hombre joven. Miguel no podía entender quién era ese tipo tan apuesto que había aparecido de la nada, y Jesús sintió que su campo de visión se había elevado, mientras Miguel permanecía paralizado ante lo que veía. Cuando le ofreció un espejo para que viera su situación, Jesús gritó al verse reflejado, sorprendido por el hombre apuesto que contemplaba. Después de todo, de alguna manera había rejuvenecido. Miguel le preguntó si realmente era Jesús y cómo se sentía. Jesús respondió que se sentía mejor que nunca, listo para comenzar a caminar de inmediato, pero Miguel lo detuvo, ya que estaban encima de un árbol y ese loco planeaba caminar como si nada, arriesgándose a caer desde esa enorme altura. Podrían perder la vida en ese lugar, pero Jesús respondió que ahora que era joven de nuevo estaría bien. Miguel se preocupó porque Jesús parecía haberse vuelto loco de repente, sobreestimando la condición de su propio cuerpo, además no había a dónde ir desde esa altura. Pero Jesús respondió que se equivocaba, después de todo, la reina demonio actual era la que estaba equivocada. Hombres y mujeres debían ser tratados por igual y no luchar entre sí. Por eso Jesús simplemente saltó del árbol para enseñar una lección a esos veteranos de guerra, dejando a Miguel en shock al verlo saltar desde el enorme árbol en dirección al reclutamiento. Este era Jesús Alagarcia, un hombre que había unificado el mundo y los demonios, el señor demonio de 2 generaciones atrás.
Al verlo saltar desde esa altura, incluso Miguel quedó impresionado por su resistencia física actual, pero al final realmente se lastimó las piernas. Aún así, Jesús caminó hacia la ciudad cercana a Aigresel-Tirago, aliviado porque hacía mucho tiempo que no salía a caminar. Al recorrer las calles, Jesús pensó en cómo en los viejos tiempos había muchas estructuras de madera en esa área, llena de naturaleza. Esa ciudad había cambiado mucho en los últimos tiempos, pero ahora Jesús podía ver a cientos de miles de mujeres caminando por las calles. No es que se quejara, pero no sabía si era porque los hombres eran escasos en esa realidad, y como resultado, las mujeres se sentían libres de usar lo que quisieran por las calles, algo bastante atrevido incluso para Jesús, que observaba desde lejos. Era casi un verdadero paraíso para él, hasta que siguió caminando y se encontró con una mujer siendo cargada por un hombre que se arrastraba en 4 patas, lo que lo hizo retractarse de sus propias palabras. Parecía un infierno disfrazado de paraíso, y no pasó mucho tiempo antes de que las mujeres lo notaran caminando. Ellas dijeron que debían reunirse y reportarlo todo a su dama Choe, pero Jesús siguió caminando con normalidad. Pensó que la reina demonio actual debía estar dentro del castillo y recordó dónde se encontraba desde sus días pasados. Habían pasado cientos de años desde entonces y Jesús no sabía cómo la situación había empeorado tanto desde la época en que existía el ejército del señor demonio. Ese tipo de cosas no solían afectarlo, pero aún así sabía que debía haber un camino cercano que usar. Mientras caminaba, Jesús se acercó a una chica pidiendo permiso porque necesitaba información, incluso ofreciéndose a tomar el té por el camino, pero ella lo empujó bruscamente al darse cuenta de que era un hombre y salió corriendo, dejando a Jesús suspirando por haber sido rechazado tan duramente. De repente, un par de esposas ataron sus muñecas y Jesús se confundió sin saber de dónde habían salido. Cuando se dio cuenta, los que lo habían detenido eran 2 hombres con extrañas máscaras, los mismos que habían estado cerca de Yggdrasil antes. Una mujer se acercó riendo al encontrar a un hombre vagando por las calles, él sería su gran logro, el número 100 en su lista. La mujer se rió ordenando a los hombres que llevaran a Jesús al castillo, y él pensó que se había metido en algo extraño. Así fue arrojado a una habitación, y Jesús se quejó de que estaban tratando mal a un viejo como él. La chica se rió diciendo que debía ser un gran mentiroso para llamarse viejo con una apariencia tan joven. Jesús respondió que no mentía y preguntó quién era ella, a lo que ella se presentó como Chloe Lanage, una agente de la ley. Aún así, se sorprendió al encontrar a un hombre completo caminando por esas ciudades. Chloe consideró que sería un problema si el ejército se enteraba de la existencia de Jesús. El protagonista se dio cuenta de que estaba realmente dentro del castillo de la reina demonio, había terminado siendo llevado allí al permitirse ser capturado. Los otros hombres le preguntaron cómo podía existir, ya que debía tener una ama que lo acompañara. Le dijeron a Jesús que cuando un esclavo masculino salía, su ama siempre debía acompañarlo, esa era la regla. Jesús se rió respondiendo que era un forastero y les pidió que le contaran un poco más sobre lo que estaba ocurriendo en el presente. Explicó que, hace mucho tiempo, a pesar de las muchas diferencias, hombres y mujeres eran tratados como iguales. El mundo había cambiado por alguna razón y quería saber qué había causado una transformación tan repentina. Chloe suspiró diciendo que era una persona amable y que por esa razón lo explicaría, ya que era necesario que entendiera bien. Hace unos 300 años, una cierta demonio gemela eliminó al anterior señor demonio y tomó el trono de este nuevo mundo. El nombre de la nueva reina demonio era Mia Alagarcia, y Jesús se sorprendió porque tenía el mismo apellido que él. Mientras tanto, Chloe continuó explicando que la nueva reina demonio ordenó que todos los hombres obedecieran a las mujeres, debían arrodillarse ante ellas, y en ese momento la existencia de los hombres fue puesta bajo una gran maldición. Era una maldición que les arrebató su poder mágico, todos los hombres perdieron su fuerza frente a las mujeres. Las líderes de todas las organizaciones del mundo fueron reemplazadas por mujeres y los hombres vivían como esclavos. Chloe preguntó si su explicación era suficiente y Jesús asintió, pensando que necesitaba reunir tanta información como fuera posible. Pensó que debía dominar a esa agente ahora, y tal vez podría hacerlo con su yo actual, pero para su sorpresa total fue Chloe quien se acercó primero, riendo porque quería comenzar el trabajo de inmediato, ya era casi hora de divertirse. Podía ver los ojos rebeldes y firmes de Jesús incluso frente a lo que estaba por suceder, hacer que un hombre así se sometiera a ella era una de sus tareas favoritas. Chloe sacó las grandes tijeras que usaba para trabajar, y Jesús se sorprendió por lo que apareció de repente. Chloe rió, afirmando que esa era su magia única, podía invocar tijeras, pero esas tijeras también eran armas utilizadas contra quienes intentaban oponerse a la reina demonio.
Esto asustó a Jesús porque era realmente un arma extraña, pero aún así Chloé dijo que debían apresurarse ya. El protagonista suspiró porque ella tenía un pasatiempo peculiar, pero por desgracia Jesús era alguien que no soportaba el dolor y se negó. Chloé quedó desprevenida porque el protagonista rompió las cadenas por sí mismo, y ella rió porque era realmente fuerte, le gustaba ese tipo y corrió hacia él para pelear, pero Jesús se defendió rápidamente del ataque, pensando que había pasado tiempo desde su última pelea y que se sentía un poco oxidado para rendir bien allí. Sin embargo, ese ataque no debería haber sido nada especial, pero Chloé lo sorprendió sacando un segundo par de tijeras. Antes de que pudiera cortar con ellas, de repente se partieron en dos, y Chloé se congeló sin entender lo que había pasado. Jesús se rió porque ella lo había subestimado, lo que enfureció a Chloé. Después de pasar por esa humillación, de repente empezó a reír porque era la primera vez que veía algo así, pero decidió que lo haría someterse de otra forma, ordenando a sus esclavos que atacaran al protagonista. Así, Jesús fue inmovilizado y ella, acercándose, dijo que aunque hubiera roto su arma, no podría romper la fuerza física de sus hombres. Ahora, con los brazos inmovilizados, empezó a decidir qué haría después para aprovechar la situación, pero Jesús rió porque ciertamente su fuerza era admirable, aunque fue un error de su parte acercarse tanto. Con un chasquido de dedos, el protagonista hizo que los esclavos colapsaran al suelo instantáneamente sin siquiera moverse. Sonrió porque era bueno haber entrenado después de cientos de años, lo que dejó a Chloé sorprendida, sin entender nada. Chloé se preguntaba qué había ocurrido, y Jesús pudo ver esa pregunta exacta en sus ojos. Notando su confusión, se acercó y explicó que no tenía poder mágico cuando nació, y para compensarlo, entrenó su cuerpo y perfeccionó un cierto arte marcial, y decidió que ella lo sentiría con su propio cuerpo. Cuando inmovilizó a Chloé contra la pared, la gente se paralizó preguntándose qué pretendía hacer exactamente, hasta que de repente se dio cuenta de que intentaba extraerle un hueso de su interior. Este era el arte marcial de Jesús, la extracción ósea. Jesús reveló que había extraído un pequeño hueso, llamado el hueso del éxtasis, lo que dejó a la gente quieta sin entender nada, hasta que de repente comenzó a retorcerse y a gritar, sintiendo su cuerpo arder como si fuera a incendiarse. Algo la cosquilleaba por dentro, una sensación extraña que hizo reír a Jesús solo de observarla. Había algo ardiendo dentro de ella que Chloé no sabía cómo controlar, no podía alcanzar el lugar a través de su ropa, y antes de darse cuenta estaba empapada de una manera que nunca habría imaginado, pero a pesar de eso, era una sensación placentera. Mientras la veía en ese estado de locura, Jesús solo podía reír ante Chloé, pasando por tal humillación frente a un hombre. El estilo a la García tenía la extracción ósea como arte marcial, una técnica legendaria que extraía el llamado hueso del amor, que podía encontrarse en 48 partes diferentes del cuerpo sin dañar al objetivo durante el proceso. Cuando un hombre se enamoraba de una mujer pero no podía demostrar su verdadera habilidad, había un dicho al respecto, se llamaba tomar tu hueso por tu encanto. Este era el verdadero origen de esa poderosa técnica. Jesús pensó que debía haber sido demasiado para una mujer como ella, que había vivido toda su vida en pureza. Chloé se quejaba en el suelo diciendo que no era nada bueno, que no podía perder ante un hombre de esa manera. De repente, los esclavos que antes estaban en el suelo la sujetaron también, tomándola por sorpresa cuando su ropa se rasgó. No entendía el significado de eso, había algo extraño detrás de sus acciones. Chloé les ordenó que se detuvieran porque ella era su ama y no podían volverse contra ella, pero los esclavos eran demasiado fuertes, incluso esforzándose al máximo no podía mover un solo músculo. Congelada por el miedo en esa situación, presionada contra el suelo, la gente fue humillada, incapaz de hacer nada para detener lo que estaba pasando. Viendo eso, Jesús se rió porque, como esperaba, parecía que eso no funcionaba contra los hombres bestia, ya que los sentimientos dentro de ellos eran aún más fuertes que el amor. Al notar su reacción, fue cuando Chloé comenzó a pedir ayuda, y finalmente los esclavos se apartaron de ella. Jesús dijo entonces que jugaría un poco con ellos. El protagonista apenas esquivó el ataque, manteniendo distancia mientras se daba cuenta de que estaban listos para pelear. Parecía que entendían que sus huesos serían extraídos si se acercaban demasiado a Jesús, al menos eran esclavos inteligentes, pero aún así no fue suficiente para escapar del poder del protagonista, porque era realmente poderoso, y con un movimiento rápido derribó a ambos esclavos, haciéndolos caer al suelo al instante. En ese momento les robó 2 huesos de sus cuerpos, riendo del estado catastrófico en que habían quedado. Jesús extrajo de ellos el hueso de erupción, uno de los huesos del amor, uno especial que tenía efecto cuando se rompía. Lo que ocurría era la pérdida total del control.
El hueso de erupción los hacía explotar desde adentro hacia afuera hasta que no quedaba nada. Por casualidad, esa liberación se llamaba así porque se comparaba con la explosión de una ballena. Después de derrotarlos, Jesús se rió porque ese debía ser el trato adecuado para los hombres, o al menos eso era lo que Chloé creía, pero no debían preocuparse, ya que no morirían solo por eso. Justo cuando la gente se levantaba para acercarse a él, ella le preguntó al protagonista su nombre, y él se presentó como Jesús, hasta que notó que ella se acercaba aún más. La agente se inclinó y lo besó, algo que Jesús ya había previsto, porque los huesos del amor no solo debilitaban a su objetivo, además provocaban esa gran explosión interna que una mujer como Chloé probablemente nunca había experimentado antes. Sobre todo, hacía que se enamorara de la persona que le había extraído el hueso, y ahora Chloé le pedía que se convirtiera en su amo. Ante eso, Jesús se rió, porque sabía que en el momento en que tomó su hueso, la chica se había convertido en su posesión. Casi se sintió un poco incómodo, porque técnicamente la estaba controlando, pero los huesos del amor se regeneraban después de una noche, por lo tanto, simplemente le indicó que cuando recuperara la conciencia no debía golpearlo por eso. Hasta entonces haría buen uso de la gente, cuando de pronto Chloé lo miró sorprendida, su cabello se había vuelto blanco. Jesús se dio cuenta de lo que había pasado al ver su propio reflejo y pensó que debía ser el efecto del rejuvenecimiento, por lo tanto, tenía que apresurarse, ya que el mundo actual estaba en caos y las cosas debían cambiar. Nadie debía estar por encima de nadie, hombres y mujeres debían llevarse bien, y Jesús tenía la intención de enseñarles una lección a esas personas. Así que, ya que corría contra el tiempo, ordenó a Chloé que lo llevara hasta donde estaba la reina demonio, pero para su sorpresa, Chloé tartamudeó negándose, revelando que algo le había pasado a la reina demonio. Había sido trasladada, y Jesús sintió curiosidad por saber exactamente a dónde había ido. En lugar de estar allí, los dos salieron afuera y Jesús se sintió aliviado porque parecía mucho más agradable. Chloé explicó que la reina demonio Mía solía vivir allí, pero hace algunos años se había ido al reino de Ozoracia. Esto sorprendió al protagonista, porque ese lugar estaba literalmente al otro lado del continente, era demasiado distante. El reino de Ozoracia era una región remota ubicada al otro lado del continente de Galpei, rodeada de icebergs, una tierra habitada por monstruos de alto nivel. Así, Jesús se preguntó por qué la reina demonio había ido a un lugar así, y la agente se disculpó porque no podía ayudarlo. Ella quería convertirse en la guardia personal de Jesús y se mostró muy dedicada al ponerse ese brazalete. Ahora Chloé solo quería seguir las órdenes de su nuevo amo y también recibir los castigos apropiados, pero Jesús la mantenía a distancia con esa cuerda, la gente actuaba de forma extraña y él no tenía interés en ella. En cambio, Jesús estaba más concentrado en el reino de Ozoracia, que ahora estaba más lejos que nunca. Aún así, no sería un gran problema para él, porque Jesús tenía un sirviente bastante talentoso, con sangre fresca y piel tan negra como el ébano. Su compañero había llegado a correr 10.000 millas en un solo día. Chloé sintió curiosidad por ese compañero, así que Jesús llamó a Morfeo, el demonio, pero a pesar de chasquear los dedos, literalmente no pasó nada, y Jesús se quedó allí como un idiota. Luego volvió a chasquear los dedos una y otra vez, pero era extraño, porque el demonio no aparecía. En circunstancias normales, el demonio habría aparecido al instante, y la agente se adelantó rápidamente para disculparse, pero según la enciclopedia de ese mundo, el demonio al que se refería había muerto hacía casi 200 años, y Jesús gritó sorprendido, incapaz de creer que el demonio hubiera muerto antes que él, a pesar de haber esperado tanto tiempo. Mientras tanto, la agente preguntó cómo podía conocer a un demonio heroico de un pasado tan distante. Incluso si todavía estuviera vivo, era un monstruo que no podría haber sido un simple civil, y Jesús dudó para encontrar una respuesta. Finalmente reflexionó que sería complicado revelar que había sido un antiguo señor demonio, y simplemente mintió respondiendo que no lo sabía, que ese conocimiento se le había escapado, haciendo que la gente riera creyéndole por completo. Todavía era sorprendente que le creyera, pero de repente Jesús se desplomó en el suelo. Chloé corrió preocupada preguntándole qué pasaba, y él se quejó de que le dolía la espalda, pidiéndole que lo dejara recostarse un poco, y ella se emocionó porque podrían encontrar un lugar seguro. Así Chloé sugirió que podían ir a una posada cercana y mientras estaban allí podrían hacer todo tipo de cosas, pero pronto Jesús se dio cuenta de que ella estaba pensando en algo completamente distinto de lo normal. Sería su primera vez, ya que Chloé no era una mujer experimentada, quizás le faltara un poco, pero pensaba que tenía lo necesario para compensarlo, quería dar lo mejor de sí para Jesús,
Aunque sus sugerencias no eran las más adecuadas, incluso pensó que podría morderlo por accidente mientras imaginaba todo eso. De repente se emocionó porque podrían probar varias cosas, pero para su sorpresa, en ese momento apareció un viejo extraño, y Jesús se sorprendió porque había vuelto a convertirse en anciano. A su lado, la gente lo buscaba preocupada, pero ahora él se preguntaba si su tiempo realmente estaba por acabarse. Parecía inevitable, así funcionaba la naturaleza, pero se preguntó cómo podría llegar hasta la reina demonio ahora. Pensó que debía ir al bazar y buscar a una criatura para comenzar, pero no recordaba a dónde ir, y a pesar de querer pedirle ayuda a Choe, la chica había corrido y desaparecido de su vista. Con eso decidió empezar a caminar buscando, pero de repente una chica le gritó que tuviera cuidado porque una carreta venía directamente hacia él en medio de la calle. En un abrir y cerrar de ojos, la chica le salvó la vida, tirándolo hacia el otro lado y preguntándole si estaba bien. Era demasiado peligroso cruzar la carretera principal solo, así que ella lo ayudó a llegar al otro lado de manera segura. Jesús se alegró de que aún existieran personas amables en ese mundo, pero al mismo tiempo sintió una sensación nostálgica, era algo reconfortante ser cargado, y finalmente ella lo colocó al otro lado diciéndole que tuviera más cuidado. Él agradeció a la chica por su amabilidad, y ella respondió que estaba bien, que era su trabajo, la chica provenía de un linaje noble y era parte de su deber, luego se despidió diciendo que tenía otras cosas que hacer. Jesús pensó que era una chica dulce, y de repente escuchó el sonido de una campana a lo lejos, aparentemente se estaba llevando a cabo una subasta con ofertas que alcanzaban las 82 monedas de oro. Lo que se vendía era una pesadilla, y Jesús se acercó para ver qué pasaba. La chica que lo había salvado antes también había ido al lugar, y la mujer que dirigía la subasta pronto hizo un nuevo anuncio. Jesús quedó completamente sorprendido al ver a la chica que lo había ayudado antes convertirse en el siguiente artículo en venta. Todo comenzó en 500 monedas de oro, y así una nueva subasta estaba a punto de comenzar justo frente a él. Aunque solo se había acercado para ver lo que ocurría, el protagonista quedó desconcertado al ver a la chica que lo había salvado presentarse frente a todos como alguien de linaje noble, diciendo que su precio comenzaba en 500 monedas de oro, pero para su sorpresa, la subastadora cambió el precio inicial a monedas de plata, dejando a la chica furiosa por el bajo valor. Jesús seguía procesando el hecho de que la trataban como un producto, cuando notó un cambio en el ambiente. Parecía que la atmósfera cambiaba de repente, y se preguntó por qué nadie mostraba interés en la chica a pesar de ser tan barata. La chica prácticamente suplicaba que la compraran a bajo precio, se mostraba en el escenario diciendo que podía cantar y bailar, repitiendo varias veces que provenía de una buena familia, además, era alguien que no comía mucho, lo que la hacía muy fácil de mantener, aún así, nadie dijo nada, y la subastadora levantó la mano preguntando si debían venderla o asarla, ya que aparentemente no tenía ningún uso real. Con la situación poniéndose tensa, la chica intentó negociar aún más, afirmando que también era bastante linda y voluptuosa. Aunque trataba de hacer un gran espectáculo frente a la gente, nadie decía nada sobre ella, así que Jesús dio un paso al frente y le preguntó a alguien por qué estaba ocurriendo eso, y la persona respondió que pronto quedaría claro. De repente, la chica recordó que necesitaba transformarse y se encogió dentro de su propia ropa en una escena incómoda. Jesús no entendía nada de lo que pasaba mientras la veía esconder sus manos y pies dentro de las prendas como un animal, y entonces una enorme criatura apareció, haciendo que todos huyeran, excepto el protagonista que permaneció inmóvil. En ese momento, Jesús se dio cuenta de que había recuperado su juventud una vez más y que el rostro de aquella criatura era bastante elegante. Tenía pelaje negro y un cuerpo esponjoso. Ahora no había duda de su verdadera identidad, el protagonista reconoció al enorme animal como su alma gemela Morfeo. Sin embargo, él parecía distraído, Morfeo hablaba sobre cómo podían viajar y relajarse en su cuerpo mullido, pero tenía tanta hambre que no prestaba atención a que lo estaban vendiendo, así que simplemente comenzó a comerse la tienda cercana, haciendo que todos corrieran para no ser devorados por accidente. Morfeo ignoró a la gente que le gritaba que no destruyera la tienda y siguió comiéndola hasta el final, sintiéndose aliviado porque estaba deliciosa. Antes de darse cuenta, se había quedado solo otra vez, perdiendo el control y causando caos. Al mirar atrás, notó que la subastadora estaba furiosa y hasta golpeó a Morfeo llamándolo bestia inútil. Había destruido todo el escenario, dejando a la mujer indignada mientras le gritaba cómo pensaba reparar y compensar todo eso. Tras esa humillación, la criatura volvió a transformarse en la chica, que seguía siendo golpeada por la subastadora, quien mostró la enorme factura que había dejado después de causar semejante desastre.
Después de todo, realmente era inútil, nadie quería comprarla en las subastas como producto, y además comía 100 veces más que cualquier otro artículo. Estaba tan enfadada que comenzó a preparar un ataque para quitarle la vida a la chica, pensando que sería mejor venderla como carne. La chica se paralizó del miedo, recordando su pasado y cómo era la menor de 3 hermanos. Su madre siempre contaba la historia del antiguo señor demonio, sobre cómo había sucedido todo hacía mucho tiempo. Su abuelo había servido al señor demonio y era un gobernante increíble, una persona verdaderamente maravillosa. La chica siempre había amado escuchar esa historia con gran orgullo porque siempre había querido convertirse en la compañera de un señor demonio. Incluso después de ser secuestrada y quedar sola, incluso cuando se mojaba bajo la lluvia o pasaba hambre por sí misma, o cuando la gente la trataba como basura por su incompetencia, siguió viviendo a pesar de todo, pasando los días sobreviviendo gracias a su sueño y al linaje noble que corría por sus venas. Pero parecía que su vida estaba por terminar justo allí y solo podía llorar, porque había perdido la oportunidad de conocer al señor demonio. La subastadora atacó a la chica riendo, diciendo que al menos podría servir de alimento para los esclavos y tener algún uso. Para su sorpresa, una galleta voló por el aire y aterrizó en su boca, y se quedó confundida al darse cuenta de que alguien había intervenido. Era Jesús quien había salvado la vida de la chica, diciendo que no necesitaba enfadarse tanto por algo tan trivial, que eso solo haría que su bonito rostro se llenara de arrugas, así que mejor debía comer algo y relajarse. La subastadora exigió saber quién era ese hombre que sostenía a la chica tras salvarla, y Jesús respondió que solo era un ojaque de paso, riéndose de sí mismo por ser tan apuesto. El término nojaque hacía referencia a cierto grupo de personas cuyas frases terminaban con ja o noja, conocidos como aikmen, hombres guapos que hablaban como ancianos o entidades antiguas, adorados por muchos en el pasado. Como dato adicional, la teoría más famosa sobre el origen de los Aikmen hablaba de un artista marcial legendario llamado Aikman, aunque en realidad él terminaba sus frases con Aru, lo cual no era muy conocido ni extendido en el futuro, excepto que todos sabían de su belleza y fama como uno de los 7 grandes tesoros del mundo. Al escuchar las palabras de Jesús, la subastadora se enfureció, porque un simple hombre se estaba interponiendo en su camino. El protagonista rió preguntándole si no había disfrutado la galleta de arroz que había comprado en la tienda de al lado. Para Jesús sabía tan bien que incluso hacía que su juventud regresara de repente, y estaba muy contento por ello. Ante esa reacción, la chica miró al protagonista sin entender nada, preguntándose quién era y por qué se sentía tan tranquila con él. Pero eso no bastó para calmar a la subastadora, que estaba de muy mal humor. No solo se había visto envuelta en ese caos, sino que también uno de sus esclavos había escapado, y la furia dentro de ella no se detendría hasta reducirlo todo a cenizas. Su poder comenzó a emanar desde su interior. La chica se aferró a Jesús aterrorizada, mientras se disculpaba diciendo que no era su culpa que el esclavo hubiera escapado. El protagonista solo rió, porque sin duda esa mujer estaba completamente fuera de sí. Al comprender lo que estaba por suceder, la chica dijo que sabía que Jesús era un hombre y que, por esa razón, debía aprovechar la oportunidad para huir. Su ama era una maga de fuego y su poder se hacía más fuerte cuanto más furiosa se ponía, era obvio que ambos acabarían calcinados si no escapaban. Ahora estaba feliz de que Jesús hubiera intentado salvarle la vida, pero sabía que no podría vencer a su ama, así que se colocó frente al protagonista para protegerlo, rogándole que huyera mientras ella enfrentaba a su ama, pidiendo disculpas porque todo era culpa suya. Después de todo, siempre comía demasiado, pero al menos debía perdonarle la vida a Jesús. Llorando, siguió suplicando perdón porque siempre se comía la comida destinada a los otros productos y esclavos también. Suspirando, Jesús puso una mano sobre el hombro de la chica y pasó a su lado diciéndole que no se preocupara, después de todo, era muy fuerte y podía derrotar a su ama sin lastimarla. La maestra lanzó una ráfaga de llamas hacia el protagonista, quien usó sus ojos para observar dónde estaban sus huesos, pero para su sorpresa, todos los huesos de la mujer eran completamente negros. Parecía saturada hasta los huesos, además Jesús podía sentir el odio dentro de su poder mágico, pero no entendía cómo era posible. Al notar su confusión, la chica explicó que su ama alguna vez había sido una buena persona, pero se enfurecía cada vez que su poder crecía. Entonces Jesús comprendió que los hombres no eran los únicos que habían sido malditos por la reina demonio. Ella había debilitado a los hombres al quitarle su poder mágico y había fortalecido a las mujeres para que su magia superara sus límites. Si esa era la forma en que la reina demonio quería resolver las cosas, entonces solo había una solución en la mente de Jesús.
Los ataques de la maestra se abalanzaron sobre el protagonista y la esclava gritó su nombre mientras era envuelto en llamas. La mujer se burló de él diciendo que, ya que solo esquivaba los ataques, debería apurarse y perecer de una vez, pero para su sorpresa Jesús no había esquivado el ataque, lo había bloqueado con la mano desnuda. Aprovechando la sorpresa de la mujer, el protagonista corrió hacia ella y rápidamente extrajo un hueso usando su arte marcial. Decidió quitar uno por uno hasta poder extraerlos todos con su habilidad. Entonces Jesús vio la oportunidad de sacar uno de los 48 huesos del amor, este era el hueso de la sabiduría que había en su interior, haciendo que ella cayera de rodillas junto a él. La esclava no entendía lo que había pasado, ya que su ama temblaba y, sintiendo algo extraño en su interior, parecía que su cuerpo reaccionaba a algo invisible. Entonces se dio cuenta de que todo su cuerpo estaba al máximo de sensibilidad, y Jesús se rió, porque solo un hueso había sido suficiente para eso, y si lo rompía, ella entraría en modo sabio. Eso fue exactamente lo que pasó, porque ni siquiera la esclava entendió cuando su ama, de repente, se levantó y empezó a hablar con normalidad con el protagonista, tan de repente que parecía como si la pelea nunca hubiera ocurrido. Entonces la subastadora comenzó a decir que quería deshacerse de esa chica, ya que no había otros compradores para ella en ese momento, pero considerando todas las pérdidas de inversión, sería ideal cubrir los gastos. Al menos quería recuperar sus pérdidas para no quedar en déficit, así que entregó el costo final a la chica. La chica empezó a llorar sorprendida, era demasiado caro para pagar sola, 82 monedas de oro eran demasiado, pero de todos modos la maestra tachó la cantidad diciendo que mientras Jesús prometiera cuidar bien de ella, podía ofrecer un descuento especial. Así, en lugar del precio anterior, lo fijó en 10 monedas de oro, dejando a la esclava extremadamente aliviada y feliz con su amabilidad. La maestra reconoció que obtener beneficios era importante para un comerciante, pero por encima de eso, la felicidad de su mercancía también importaba. Mientras la chica sollozaba aliviada, Jesús observó la escena y se dio cuenta de que esa debía ser la verdadera personalidad de la subastadora. Siendo así, Jesús dijo que no había necesidad de hacer descuentos, porque pagaría el precio completo. La chica se sorprendió porque era realmente generoso, y luego observaron cómo Jesús buscaba dinero entre sus ropas. Fue entonces cuando el protagonista se dio cuenta de que había olvidado por completo que había llegado allí con los bolsillos vacíos, había saltado desde el árbol sin pensar en nada, y además había llenado sus bolsillos de galletas de arroz antes. Ahora Jesús se dio cuenta de que tendría que usar otra cosa. Finalmente, cambió su kimono por la chica para poder pagar, era lo único que le quedaba para gastar. Un poco más tarde, Chloe continuaba con su investigación, pero pronto se dio cuenta de que el caos de la subasta había terminado. Aún se preguntaba dónde estaba Jesús cuando de repente escuchó su voz y se giró feliz para verlo otra vez. Sin embargo, Jesús estaba prácticamente exponiéndose frente a todos y la gente gritó exigiendo saber qué clase de situación era esa. Así fue como el protagonista terminó en una situación tan caótica, mostrándose frente a los demás justo cuando Chloe lo encontró, presenciando aquella escena horrenda y nada contenta, gritando que Jesús se estaba mostrando, pero que todo eso le pertenecía a ella, causando un enorme alboroto. Morfeo corrió hacia los brazos de Jesús y trataron de calmar la situación, insistiendo en que debía haber malinterpretado todo. Un rato después lograron calmar a la gente y dejaron que los demás se encargaran de reparar todo lo que había sido destruido. Chloe escuchó mientras Jesús le explicaba cómo había comprado a la chica y tenido que cambiar su ropa en lugar de usar dinero porque no tenía nada encima. Ella se quejó de que al menos debería haber pedido ayuda primero, pero Jesús dudó en hacerlo. La subastadora dijo que todos esos eran productos de alta calidad, pero que los comerciantes rara vez se preocupaban lo suficiente como para comprarlos, así que se sintió poco digna de rechazarlo, y Jesús respondió que también se sentía un poco avergonzado. En ese momento se dieron cuenta de que aún no se habían presentado correctamente, y Jesús y Chloe intercambiaron presentaciones. La subastadora se presentó como Flam, diciendo que era comerciante y que era un verdadero honor conocerlos, especialmente a Chloe, porque era bastante famosa por cortar las partes de los hombres, algo que sonó un poco aterrador para Jesús. Morfeo se presentó como Gizzy Morfeo, y Chloe preguntó qué se suponía que significaba eso. Luego Chloe preguntó si Jesús no podía acceder al banco demoníaco para conseguir el dinero, pero él ni siquiera sabía qué era eso, así que ella explicó que, si registraba su poder mágico en una institución financiera, podían ofrecerle sus servicios en cualquier momento, incluso las personas con habilidades mágicas mínimas podían usarlo. Pero Jesús nunca había visto algo así, siempre había dependido de otros para manejar sus finanzas porque no tenía poderes mágicos desde el principio. Después de todo,
El protagonista había nacido sin ninguna habilidad mágica, lo cual sorprendió a Choe, ya que él siempre pagaba con dinero real. Vivían en una era en la que ya no era necesario usar dinero físico, pues la mayoría de las personas simplemente lo dejaban en manos del banco. Cuando Jesús pensó en cómo habían sido las cosas al comprar las galletas de arroz, incluso los comerciantes habían dudado en atenderlo, era sorprendente que alguien todavía usara dinero común para hacer pagos. Pero Jesús aún insistía en usar efectivo. Antes de que Chloe pudiera encargarse de las cosas por él, Jesús respondió que estaba bien si no tenía dinero, que simplemente lo ganaría por sí mismo, lo que incluía ofrecer ciertos servicios, dejando a las chicas atónitas porque ese término solía referirse a otro tipo de entrenamiento muy distinto. Jesús podía ofrecer sus servicios para enseñar a chicas que fueran nuevas en el tema, brindando afecto y entrenamiento a las clientas. Imaginar eso dejó a Chloe y Flam completamente paralizadas, mientras que Morfeo no entendía nada y solo lo tomó como algo sin importancia. De todos modos, Jesús explicó que esos servicios eran en realidad entregas de comida saludable, como ensaladas. Mientras caminaba por la ciudad, el protagonista había notado que las entregas a domicilio eran bastante populares, y si lograba dirigir un negocio así, podría tener gran éxito en ese mundo dominado por mujeres. En ese momento, Morfeo llamó su atención porque adoraba comer y cocinar también, demostrando que estaba listo para pedir prestados ingredientes de la cocina. Morfeo empezó a cocinar y regresó un poco después, dejando a Choe sorprendida porque la comida realmente se veía deliciosa. Se sintió orgullosa al ver que había logrado impresionarlos. Era posible crear alimentos saludables para la mente y el cuerpo. Flam comentó que Morfeo podía preparar esas comidas rápidamente, y Jesús también quedó impresionado. En ese punto, el protagonista pidió a Flam que le diera un poco de tiempo para reunir el dinero, y ella respondió que estaba bien siempre que finalmente pagara, aunque no sería fácil, y así fue como comenzó el servicio de entrega saludable de edición limitada Roots. Chloe comenzó a ayudar colocando anuncios por toda la ciudad, y Jesús quedó impresionado porque la tecnología era bastante avanzada para esa era. Le agradeció a Chloe por su ayuda, y ella estaba encantada de poder asistir a su maestro. Luego dividieron las tareas para continuar con las entregas. Por supuesto, Jesús cubrió su rostro para asegurarse de que nadie lo reconociera inmediatamente como hombre. Morfeo visitó a una clienta para entregarle una comida saludable, y ella estaba muy feliz porque tenía mucha hambre, aunque casi se asustó al ver que Morfeo babeaba del hambre y casi quería comerse la comida de la clienta. Pero el grupo siguió haciendo las entregas hasta que el sol comenzó a ponerse, y Jesús quedó impresionado por lo rápido que las entregas se habían vuelto populares. El día había sido increíblemente ocupado, aunque algunas personas se quejaron de que la comida, aunque deliciosa, estaba cubierta con la baba de Morfeo. El protagonista acarició la cabeza de Morfeo cuando ella se disculpó diciendo que a veces la tentación de la comida era demasiado fuerte. Él la tranquilizó diciéndole que estaba bien, ya que había trabajado duro cocinando, y no debía sentirse mal. Jesús estaba especialmente satisfecho, mientras las chicas solo esperaban que no hubiera hecho nada indecente con las clientas durante el día. Aún así, ganar dinero parecía difícil. Después de ver cuánto costaba producir la comida, se dio cuenta de que la situación era más complicada, y si seguía así, Jesús se preguntó cuánto tiempo le tomaría alcanzar su objetivo. Un poco después, Morfeo y Choe salieron para otra entrega, pero la persona dentro de la casa no respondía. Estaban preocupadas de que la persona hubiera salido, y la agente trató de mantener a Morfeo en silencio, aunque ella ya tenía hambre otra vez. De repente notaron que parecía haber alguien dentro, así que se acercaron para entrar, pero Morfeo señaló con sorpresa, porque una anciana se había desplomado en el suelo, y corrieron hacia ella preocupadas. La verdad era que a Chloe no le gustaba Morfeo. Ella siempre estaba con Jesús intentando permanecer cerca de él, incluso Jesús había terminado cuidándola y confeccionando ropa nueva para ella, para que no tuviera que preocuparse. Chloe solo había seguido a la chica porque temía que causara problemas otra vez. Sin embargo, Morfeo corrió de inmediato a ayudar a la anciana, que se había desmayado y tenía dificultades para respirar. La agente comenzó a pedir ayuda, pero se quedó sin aliento al escuchar algo. Morfeo preguntó qué ocurría y Chloe le preguntó si había oído hablar de una gran luz que había aparecido esa mañana después del trueno. Aparentemente el daño se había extendido y había muy poca gente disponible para atender emergencias por culpa de eso. Nadie vendría a ayudar, lo que dejó a Morfeo impactada al saber que nadie acudiría en auxilio de la mujer. Chloe no apartó la vista de la anciana, aunque quisiera brindarle primeros auxilios. Solo sabía usar herramientas mágicas que causaban dolor, así que no era buena en ese tipo de cosas.
Se preguntaba qué debía hacer, y Morfeo fue la primera en sugerir que necesitaban llevarla al hospital de inmediato. Aún así, desde donde estaban tendrían que cruzar todo el bosque antes de llegar al hospital. A juzgar por el estado de la anciana, tal vez solo le quedaban 30 minutos de vida si tenían suerte. Incluso si podían invocar un carruaje o una criatura mágica, el viaje aún tomaría al menos 1 hora y media, si tan solo pudieran moverse más rápido, todo sería diferente. Fue entonces cuando Morfeo comprendió la distancia estimada a través del bosque, eran 50 kilómetros que debían cruzar en menos de 30 minutos, así que se transformó en su otra forma y se lanzaron a toda velocidad. Incluso Chloe estaba impresionada por su rapidez, corría increíblemente rápido, no solo era excelente cocinera, sino también una corredora extraordinaria, superando a dragones y a otras criaturas. Morfeo era más veloz que cualquier cosa que Chloe hubiera visto antes, y la agente calculó que a ese ritmo realmente podrían llegar al hospital a tiempo para salvar la vida de la anciana. De repente Morfeo se detuvo, y Chloe preguntó por qué había parado. Fue entonces cuando notó una enorme grieta en su camino, no debía haber algo así en el bosque, así que necesitaban tener cuidado para evitar que ocurriera algo peor. Cuando Morfeo no se movió, Chloe se dio cuenta de que tenía miedo a las alturas y no podía manejar la situación. A su lado la anciana tosía, y Chloe pensó que no tenían tiempo para rodear el obstáculo. No había ningún puente cerca que pudieran usar para cruzar, y entonces Chloe tuvo una idea. Se volvió hacia Morfeo y le preguntó si podía derribar algunos árboles, pero Morfeo no entendió a qué se refería, ya que los árboles no eran lo suficientemente grandes como para crear un puente adecuado, pero Chloe insistió en que podrían hacerlo si trabajaban juntas. Aunque no lo entendía del todo, Morfeo decidió hacer lo que Chloe dijo, y así comenzaron a seguir el plan, talando árboles. Chloe usó su cuerda para atar los troncos y crear algo que pudieran usar para cruzar. Reveló que esa era una de sus habilidades con cuerdas, algo que resultó un poco aterrador para Morfeo, pero con gran esfuerzo lograron cruzar el puente. Poco después, las chicas consiguieron salvar la vida de la anciana, explicando que la habían ayudado pese a todos los problemas que habían tenido, esperando que estuviera bien. La mujer dijo que las había contactado para pedir una comida saludable, lo que resultó ser la mejor decisión, ya que gracias a esa comida su vida había sido salvada. Aunque era una pena que el caos hubiera arruinado la comida en el camino, Morfeo se disculpó por cómo habían salido las cosas, y Chloe prometió que prepararían otra comida para ella. Sin embargo, la mujer comió de todos modos y aseguró que estaba deliciosa, admitiendo que había sido una buena idea pedirles. Si no se equivocaba, parecía que su servicio solo estaba disponible a veces, así que preguntó si había una razón para eso, justo cuando Morfeo iba a responder que era porque su maestro quería comprarla. Chloe le cubrió la boca rápidamente y dio una respuesta diferente. Explicó que en realidad lo hacían porque necesitaban dinero, y que estarían encantadas si volvía a pedirles. La mujer preguntó cuánto dinero necesitaban, y al ver lo nerviosas que estaban parecía que era mucho. Si ese era el caso, la mujer les ofreció un obsequio de agradecimiento como pequeño bono, y Chloe comenzó a darle las gracias enseguida, pero ambas se quedaron completamente sorprendidas cuando vieron que la cantidad extra eran 100 monedas de oro. Se preguntaron si realmente no había pagado de más, ya que era una suma enorme solo por un bono, pero la mujer rió diciendo que le habían salvado la vida, así que debían aceptar tanto su buena voluntad como el dinero con gratitud. Con eso, ambas le agradecieron y se despidieron, dejando a la mujer sola en el hospital mientras reflexionaba sobre algo que había oído, que él había ingresado en un hospital mental, aunque no esperaba que aún estuviera vivo. Mientras tanto, con Jesús ocurría otra cosa, estaba en pánico porque el terminal no dejaba de sonar y no tenía idea de cómo manejar tantos pedidos al mismo tiempo. Morfeo y Chloe aún no habían regresado, y él nunca había cocinado antes, así que estaba realmente sufriendo. Cuando pidió ayuda a Flam, ella respondió que tampoco había cocinado nunca y no quería involucrarse en eso. Los dos estaban teniendo serios problemas para lidiar con todos los pedidos por sí solos. En otro momento, Chloe le preguntó al protagonista por qué exactamente quería comprar a Morfeo. Dijo que había escuchado una historia sobre que Morfeo era descendiente de un héroe demonio, pero le parecía demasiado tonta. Si Jesús realmente necesitaba a alguien así, Chloe afirmó que ella misma podía hacerlo, pero el protagonista la interrumpió explicando que no se trataba solo del linaje de Morfeo, sino también porque era una chica de buen corazón, y ahora la gente podía entenderlo. Después de todo, las dos habían conseguido salvar la vida de la anciana con esfuerzo.
Al volver a casa, Chloe notó voces desde dentro, eran Jesús y Flam, y algo extraño estaba pasando, así que la agente irrumpió en la habitación gritando que ya era suficiente, hasta que vio lo que realmente ocurría. Jesús estaba tocando a la otra chica de una forma indecente, Flam le ordenó detenerse y él se disculpó sin parecer culpable en absoluto por lo que hacía. Chloe estaba en shock, porque lo que debería haber sido un malentendido cliché resultó ser completamente cierto. Jesús se rió mientras se disculpaba, explicando que había estado limpiando cuando se cayó accidentalmente, pero de todos modos cambió de tema rápidamente. Luego les mostró lo que habían estado preparando hasta ese momento, ya que acababa de convertirse en un buen cocinero. Cuando Morfeo probó la comida, confirmó que estaba realmente deliciosa, e incluso la gente preguntó si Jesús había cocinado todo él mismo. Él confirmó que sí, y luego les preguntó si les había pasado algo, ya que habían tardado tanto en volver. Ellas explicaron lo ocurrido, y Jesús se sorprendió aún más de que hubieran recibido una recompensa tan grande por salvar a la anciana. Chloe dijo que gracias a una amable anciana habían podido alcanzar su objetivo, y Morfeo se sentía muy orgullosa de sí misma. Flam comentó que, incluso si Morfeo se vendiera por una sola moneda de plata, nadie estaría lo suficientemente loco como para comprarla. Chloe incluso preguntó si Jesús no sentía que lo habían estafado, pero él se rió, porque ciertamente no importaba, ya que Morfeo valía su precio. De cualquier modo, Flam finalmente aceptó la cantidad completa que había sido pagada, y así Jesús compró oficialmente a Morfeo, declarando que él sería quien cambiaría este mundo y se convertiría en el nuevo señor demonio. Más allá de eso, aseguró que recorrería todo el mundo con sus propios pies, dejando a todas las chicas completamente sorprendidas. La agente mencionó que había escuchado que Jesús quería conocer a la reina demonio, pero nunca imaginó que quisiera iniciar una rebelión tan grande. Aún así, Morfeo estaba encantada y le preguntó si podía convertirse en quien asistiera al futuro señor demonio. Estaba tan feliz que abrazó y besó a Jesús, dejando en shock a las otras dos chicas que solo observaban. Morfeo declaró que haría cualquier cosa para ayudarlo, pero Flam la interrumpió diciendo que eso era completamente imposible, que convertirse en un nuevo señor demonio era un acto desesperado por culpa de la existencia de los Atsusaki Makisoku. Jesús preguntó qué significaba ese nombre ridículamente largo, y Flam explicó que eran los gobernantes de las grandes ciudades del continente de Galpei, un término que se refería a los 4 reyes que servían a Mia y a sus 8 seguidores, individuos con habilidades mágicas únicas e inmensamente poderosas. Dicho esto, eran ellos quienes habían contribuido enormemente a crear un mundo donde las mujeres dominaban a los hombres. Como comerciante, Flam afirmó saberlo porque había visitado muchos países y visto muchas cosas diferentes, y advirtió que, si ellos descubrían las intenciones de Jesús, sin duda moriría pronto. No intentaba desanimarlo, solo advertirlo. El protagonista cambió de tema y preguntó cuál era la ciudad más cercana, sorprendiendo a Flam porque ni siquiera parecía preocupado. Chloe respondió que desde allí, el lugar más cercano era el gobierno de Pistelvania, dejando claro a Flam que la agente los acompañaría, porque Chloe estaba decidida a ayudar a Jesús a convertirse en el nuevo señor demonio. Ese era ahora su propósito en la vida, proteger a Jesús. Flam se puso nerviosa y dijo torpemente que no estaba preocupada en absoluto, y riendo, el protagonista les pidió que guardaran silencio, ya que era bastante tarde, y podrían hablar sobre la ciudad al día siguiente. Con eso, Jesús dejó las cosas en manos de Flam, ya que dormirían allí, lo que la hizo quejarse de que realmente no le importaba incomodar a los demás. Ese día, desde que dejó a Yggdrasil, conoció a Chloe y a las demás, e incluso comenzó un servicio de comida saludable. El día de Jesús había sido largo, y ni siquiera recordaba la última vez que se había sentido tan satisfecho. Recordó que los huesos del amor destruido se regenerarían al día siguiente, lo que significaba que todo volvería a la normalidad, y pensó que tal vez era el momento adecuado para despedirse de Chloe de una vez por todas. Esa noche, Chloe tomó un baño para descansar y prepararse para el día siguiente. Jesús se levantó temprano, transformándose de anciano nuevamente en su forma juvenil, saludando a Morfeo, que dormía en la otra habitación. Mientras se peinaba, Morfeo preguntó dónde estaba Chloe, y el protagonista respondió que había regresado primero al palacio. Al parecer, había ido a informar a sus subordinadas antes de partir. Parecía que había recuperado su hueso del amor durante la noche y había vuelto en sí. Pensar en eso hizo que Jesús imaginara que Chloe debía sentirse avergonzada por haberse hecho amiga de un hombre, debía parecerle ridículo. Así que Jesús le dijo a Morfeo que Chloe tenía sus propios deberes y responsabilidades, y que irían por caminos separados.
Morfeo preguntó si no irían todas juntas, sintiéndose triste y sola por tener que separarse de la agente. Mientras salían de la habitación, Jesús admitió que sentía lo mismo, y pronto se encontraron con Flam afuera. Ella preguntó si realmente planeaban irse ya, intentando no molestarse con Morfeo, que la seguía llamando vieja maestra. El protagonista le preguntó si había venido a despedirse, y Flam asintió, ya que no podía hacer nada para detenerlos. Jesús reconoció que era cierto, después de todo, el mundo ahora esperaba a un nuevo señor demonio, y que cuando llegara el momento, podría pedirle ayuda a Flam de nuevo con sus habilidades de comerciante. Ella se rió sin entender del todo a qué se refería, y preguntó dónde estaba la otra chica que viajaba con ellos, advirtiendo que si la dejaban atrás, probablemente se enfadaría. En ese momento, un par de voces interrumpieron las palabras de Flam. Eran dos mujeres que eran agentes de la ley y también las fieles guardianas de Choé. Sus nombres eran Ann y Zoe. Jesús comprendió que debían ser las subordinadas que Choé había mencionado antes. Ann lo identificó inmediatamente como el hombre que había seducido a su señora, y Zoe estaba indignada por semejante audacia, diciendo que era suficiente, que él era realmente basura. Jesús rió diciendo que eso era algo duro de decir, pero las dos siguieron quejándose, porque estaba acompañado por dos mujeres, lo cual para ellas era un crimen severo. Desde la perspectiva de Flam, sabían que no estaban equivocadas. Cualquier hombre que se opusiera a ellas, o cualquier mujer que se aliara con un hombre, sería sentenciado a prisión. Para sobrevivir, debían escapar o derrotarlas, aunque Jesús había planeado irse antes de llegar a ese punto. Sin embargo, Ann y Zoe eran mucho más rápidas, riéndose del protagonista por creer que podría derrotarlas con magia, ya que ningún hombre podía hacerlo. Pero, por supuesto, no pasó mucho tiempo antes de que ambas fueran derrotadas. Jesús se limitó a reír porque eran demasiado lentas, mientras él hacía lo que quería. Ann no entendía en qué momento habían perdido, pero Jesús se acercó y señaló un hueso en su abdomen, amenazando con extraerlo y ponerla en una situación embarazosa. Ella le rogó que no lo hiciera, y él simplemente disfrutó de sus súplicas de misericordia, riendo y preguntándose qué tipo de castigo debía aplicar. De pronto, alguien se acercó. Era Choé, con una mirada aterradora en los ojos. Era una mala situación para Jesús, había sido atrapado mientras molestaba a sus subordinadas. Las dos chicas llamaron a su señora pidiendo ayuda, diciendo que Jesús se estaba aprovechando de ellas, y el protagonista pensó que quizás tendría que quitarle el hueso otra vez, pero para su sorpresa no podía ver ningún hueso del amor dentro de Choé, aunque debía haberse regenerado. Chloé se rió diciendo que no necesitaba usar ese truco otra vez. Después de todo, se había enamorado verdaderamente de Jesús. Todos quedaron impactados al oír eso, incluso el propio Jesús no podía creerlo, pero era la verdad. Si alguien se enamoraba de verdad, entonces el hueso del amor en cuestión nunca se regeneraba. Chloé dijo a sus subordinadas que dejaba la ciudad. Las dos no podían creerlo, pero su señora confirmó que esa era su decisión. Además, Choé confió la seguridad de la ciudad a Ann y Zoe, advirtiéndoles que si algo pasaba en su ausencia, serían castigadas. Al escuchar esa amenaza, ambas aceptaron inmediatamente seguir sus órdenes, y Choé declaró que podían marcharse. Prometió seguir a Jesús a donde fuera, haciendo que él riera porque las chicas a su alrededor eran realmente confiables. Una vez más, les agradeció por su apoyo, mientras Morfeo estaba asombrada de que Choé realmente amara a su maestro. Chloé declaró que era obvio, después de todo, ella debía ser la que lo poseyera, incluso a costa de la buena voluntad de Jesús. Flam les dijo adiós mientras el grupo partía, y así se dirigieron hacia su nuevo objetivo. Su siguiente destino era el reino de Pistelvania, donde se ocultaba Tsusaki Makisoku, listos para una nueva aventura.